Hola, esto es Inverso, un espacio donde podemos conversar más acerca de la lección de escuela sabática para jóvenes. Esta semana titula Mañana y tarde, pero antes vamos a hablar con Dios para que Él more en medio de este estudio. Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque podemos encontrarnos contigo, porque podemos seguir aprendiendo y porque esta semana nos enseñas sobre el estudio diario, cómo debe de ser. Te rogamos que tú mores también a través de esta plataforma para que podamos seguir aprendiendo juntos. En el nombre de Jesús, amén. Y mañana y tarde nos hace pensar en qué es lo que hacemos al levantarnos. Quizás estamos corriendo por llegar al trabajo o antes que nos cierre la puerta el profesor. Y en la noche regresamos tan cansados que solamente queremos echarnos a dormir o ver una película. Pero en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? Justamente la lección habla de eso. Comienza el domingo diciéndonos el ritmo de la vida. ¿Cuál es el ritmo que tú tienes? Y aquí el joven que nos comenta sobre su estudio, sobre su vida, sobre lo que a él le sucedió, es que su mamá lo levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Yo te pregunto, ¿mamá te levantaba temprano? ¿Estudiabas el culto con ella? ¿Con papá, con la familia, con los abuelos, con los tíos, dependiendo de tu núcleo familiar? Hoy en la actualidad, ¿estás haciendo tu culto personal? ¿Estás estudiando? ¿Te estás levantando temprano para encontrarte con Dios? ¿O solo estás corriendo en los afanes de la vida? ¿Qué es lo que haces para levantarte? ¿Pones una alarma? ¿Tienes alguien que te llama por teléfono para que te levante? ¿O mamá todavía está ahí diciendo, hey, levántate, tienes que ir a trabajar? Solo tú sabes lo que está sucediendo. Pero cuando el joven contaba que su mamá lo levantaba temprano, me hacía acordar cuando un tiempo viví con unos abuelitos. Y mi bisabuelita nos levantaba temprano para hacer el culto familiar. A veces lo hacíamos con los tíos, que justamente esta semana también pude encontrarme con esa tía que hacíamos el culto y que podíamos conversar un poco más. Ellos eran culto matutino y culto vespertino. A lo largo de esta semana en el estudio recordé bastante mi infancia porque eso me encantaba. Me encantaba poder sentarme y compartir con ellos. A veces en casa no lo podíamos hacer porque papá y mamá no asistían a la iglesia, pero yo cruzaba la pista y me iba a la casa de los vecinos. Y sí, ahí sí están los hermanos y se acuerdan en la iglesia de los Laureles que yo cruzaba y participaba con ellos. Y podía poder ver cómo hacían el culto, cómo participaban todos, cantábamos, repetíamos el versículo de memoria y compartíamos el estudio. A veces era la matutina, a veces era la lección. Y en ese tiempo, a la corta edad que tenía, no entendía muchas cosas. Porque estudiábamos en la mañana, por qué estudiábamos en la tarde, porque eran dos lecciones diferentes. Hoy en día podemos ver por qué. Y justamente eso es lo que Dios quiere que podamos ir viendo. Y todo esto lo vamos a resumir en Primera de Crónicas 23. Así que si estás ahí, abre tu Biblia y mira lo que comienza diciéndonos. ¿Qué sucede en Primera de Crónicas? Es la organización de los levitas. David le declara a Moisés, ¿no? Que Dios ha dado a Israel, que Dios ha establecido una morada en Jerusalén. Y le dice cuáles van a ser las funciones para los levitas. Van a tener la custodia y la asistencia al tabernáculo. Van a ser las funciones de días especiales del holocausto. También ellos harán los turnos diarios en la mañana y en la tarde. Ellos tendrán la responsabilidad sobre las medidas, las mezclas, si van a ver las cosas con levadura, sin levadura, los panes de la preposición, cuál será la harina que van a utilizar y también ellos iban a hacer la asistencia a los hijos de Aarón en los servicios. ¿Sobre qué? Sobre los atrios, sobre la proposición, sobre también el cuidado en la casa de Dios. ¿Por qué? Iba a haber una nueva organización de los levitas. No se transportaría el tabernáculo, sino tendría un lugar físico. Y se iba a registrar todo. David iba a ayudar a ordenar.
¿Por qué? Porque ya los levitas habían trabajado en esto más de 20 años. Entonces, viene la parte sobre preparación para adorar. ¿Qué es lo que sucede en Crónicas 23? Se registran los preparativos de David y Salomón para construir el templo permanente. ¿Sabes? El sueño de David era poder construir el templo, pero lastimosamente él no lo pudo hacer. ¿Quién lo iba a hacer? Su sucesor, Salomón. Yo te pregunto, ¿has tenido en algún momento un sueño que no lo has podido realizar? Pero quizás un familiar, sea un hijo, sea un hermano, lo pudo cumplir. Creo que tú sentiste como que ese desafío cumplido a través de este familiar, porque lo ayudaste, porque lo impulsaste. Y si no fue así, si sentiste como que, ¿por qué él sí, por qué él no? Recuerda lo que pasó David. David tenía el sueño de poder hacer la casa de Dios, pero Dios le dijo que eso no iba a suceder, sino lo iba a hacer su hijo Salomón. Y él estuvo contento. Él pudo tomarlo de otra manera, pero él aceptó y estuvo contento y ayudó a Salomón a cumplir eso. Ahora nos toca a nosotros. Quizás hay algo que queremos lograr, pero que ya no lo vamos a hacer nosotros, sino lo hará algún familiar que esté cerca, un hermano o un hijo. Pero nosotros tenemos que apoyarlos y tenemos que hacerlo con amor y alegría. Aquí continuamos el estudio y nos dice, ¿cuál es el sacrificio de la mañana y de la tarde? Era el sistema de adoración diaria. ¿Y qué relación correcta tendría esto con Dios? Iba a ser nuestro modelo devocional. ¿Por qué? En estas alturas del tiempo, en la actualidad, no vamos a matar un corderito en la mañana y un corderito en la tarde. Solamente vamos a estudiar la palabra de Dios en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender un poco más detallado. Porque era la protección, la presencia de Dios, porque era la vida del israelita, la experiencia espiritual diaria. Es que, ¿sabes? Dios quiere que seamos continuos, no porque nos quiere siempre ahí, sino porque nos conoce, sabe que somos pecadores, sabe que nos equivocamos a cada rato. Como dirían, entendimos un ratito, entró el contenido y se fue. Dios sabía que nosotros podíamos llegar a la apostasía nuevamente. Por eso Él quería que estemos en comunión con Él en la mañana y en la tarde, para poder limpiar nuestra mente y alejarnos de todo lo que no nos iba a ayudar a acercarnos a Él. Ya habían pasado más de 300 años entre el mandato que Dios le dio a Moisés de construir un santuario. Esa tarea que realizó David de organizar a los levitas mientras Salomón se preparaba para construir el templo. Ahora, vemos en el libro de Jueces que cuántas veces se habían revelado los israelitas. Era como que estaban caminando, Dios les cumplía todo lo que necesitaban. Tenemos sed, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos calor. Saciaba eso y ellos se alejaban. Volvían a hacer lo que habían aprendido en Egipto. Empezaba la apostasía. ¿Qué hacía Dios? Quitaba su mano protectora, venían pruebas, perdían batallas, estaban heridos, eran oprimidos por los pueblos aledaños y otra vez se arrepentían y le decían, Señor, perdónanos. El Señor mandaba a un libertador. Y eso pasaba una y otra vez. Por eso es que Dios quería que lo alabaran en la mañana y en la noche para que así recordaran las cosas. Miren, ¿qué es lo que hizo Dios? Instituyó un ritmo diario, un culto en la mañana y un culto en la tarde. Los sacrificios nos protegían de la apostasía y nos mantenían unidos a Él. Y prefiguraban la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él era nuestro Cordero perfecto. Nos hacía recordar lo que iba a vivir un día Jesús en la cruz. Ahora, ¿cómo los cultos matutinos y vespertinos prefiguran la obra de Cristo y nos ayudan a instaurar ese ritmo diario? ¿Por qué? Porque en la mañana y en la noche recordamos lo que estamos estudiando
Y eso nos ayuda a mantenernos en constante comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos confiados y conectados a Dios, estaremos en una vida de comunión tranquila, constante. Sabemos qué es lo que Dios nos quiere dar. Y justamente dice, por eso era el servicio continuo. Cada sacrificio matutino que los israelitas dedicaban era un símbolo a Dios durante el día. Y cada sacrificio vespertino era como que le decía, gracias Dios. Gracias Dios por este día. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Levantarnos, agradecer porque despertamos y hacer nuestro culto para comenzar nuestro día con Dios. Para que Él nos acompañe durante cada actividad. Y cuando retornamos, volver a tener nuestro culto. Pero esta vez para agradecer todo lo que Dios nos dio en el día. A veces puede ser un poco complicado, pero a medida que lo vamos a ir realizando, va a ser más fácil, va a ser más tranquilo, va a ser más constante. ¿Por qué? Aquí en las ofrendas diarias vemos que en Éxodo 29, Dios es el Cordero en el sacrificio diario en la mañana y en la tarde. Y en Números 28 vemos la constancia, el ritmo, la calidad y la pureza de ese sacrificio. Ahora, en Éxodo 12 podemos ver que ese cordero no tenía defectos, no tenía manchas, no tenía impurezas, sino era un cordero perfecto. ¿Por qué? Levítico 1 nos dice que iba a ser ofrecido voluntariamente por cada uno de nosotros, porque esa sangre preciosa simbolizaba al cordero que iba a ser Jesús más adelante. Ahora, yo te pregunto, vimos cómo Dios instituyó el culto en la mañana y en la tarde. Vimos también cómo es este Cordero perfecto que iba a morir un día por nosotros, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos a hacer nuestro culto y estemos llenos de pecado, Dios nos limpie, nos purifique, comencemos el día nuevamente. Y a pesar de que nos vamos a equivocar, regresemos y agradezcamos todas las bendiciones que hemos tenido. El sacrificio debe ser único y definitivo, porque recordemos, Dios intercede por nosotros en cada momento, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y aquí podemos ver un poquito más. ¿Cuál es ese encuentro con Jesús? ¿Cómo nos encontramos con Él? ¿Con una oración? ¿Con el estudio del Reavivados? ¿Con el estudio de la lección? ¿Con la matutina? ¿Con cantarle alabanzas de alegría? ¿Qué es lo que nos ayuda a estar en constante comunión? ¿Cuál es tu momento de adoración? Por ejemplo, a mí me encanta levantarme y comenzar a hacer mis reavivados y con ese resumen sacar las imágenes que podrían ser y hacer un diseño y poder compartir lo que yo aprendí. No solamente eso, yo estoy practicando mi lettering, mis dibujos, porque me gustaría tener mi diario devocional, día a día, de manera ilustrada, lo que yo estoy aprendiendo. Si comencé a hacer los videos es porque sé que puede ser una forma de compartir esperanza. Y sí, esta semana hemos estado un poco rezagados con todas las actividades, pero regresamos con fuerza, cada día subiendo un mensaje de esperanza. Ahora, tú, ¿cómo compartes a otros más sobre el amor de Jesús? Tú, ¿cómo estás haciendo tu culto diario? ¿Estás estudiando solo? ¿Estás estudiando con tu familia? ¿Estás haciendo tu culto matutino y vespertino? Si aún no lo estás haciendo, no te preocupes, todavía no es tarde. Podemos comenzar. Así que te invito a que tú tomes el desafío y comiences a hacer tu estudio diario. Vamos, activemos la racha. Comencemos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática. Comencemos a contarles a otros sobre el gran amor que Cristo tiene por nosotros. ¿Quieres contarle a otros que Jesús murió por ti, por mí y por esa persona? Si es así, te invito esta semana a que le cuentes a un amigo sobre todo lo que Dios hizo por nosotros. Nos vemos la próxima semana.